Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según de Corintios capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre celestial, te agradecemos por tu bendita y santa palabra, y te pedimos, Señor, todos aquí puestos de acuerdo, que tu palabra sea una bendición, sea para edificación, para fortaleza, Señor, rompiendo cadenas, quitando la venda, Señor, hablando según la necesidad. Tú conoces los corazones, tú conoces, Dios mío. Te pedimos que te glorifiques en esta noche, en el nombre de Jesús. Tú recibes la gloria, la honra, la adoración y toda alabanza, Señor. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo. Aquellos que nos están sintonizando sean libertados, cambiados, transformados. Aquellos que están con problemas, necesidades, Señor, dudas, inquietudes. Haz la obra, Señor Dios mío. Sana a los enfermos también. Dios mío, te damos gracias, y que tu palabra corra libremente, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Hermano, la palabra de Dios que hemos leído en esta noche, en donde el apóstol San Pablo habla, porque el libro de Corinto, o las cartas que le escribe a la iglesia de Corinto, son en razón de problemas que habían dentro de la iglesia y la defensa del ministerio del apóstol San Pablo, que muchas veces será cuestionado. Todo hombre de Dios, todo ministro de Dios que desarrolla una labor y que destruye las obras de las tinieblas, y un hombre como Pablo, que fue utilizado por el Señor para trazar la doctrina, dirigido por el Espíritu Santo, y dejarnos tantas enseñanzas, tantas cartas que son tan bonitas, tan importantes, tan necesarias, hermano. No, las epístolas son una bendición, nos aclara, nos enseña. No hay doctrina en el mundo, no hay corriente religiosa en el mundo que tenga tanta doctrina tan preciosa como la que tenemos nosotros. No, porque la palabra, hermano, es un manantial de enseñanza, de instrucciones, de guía espiritual. También la Biblia dice que las cosas de Dios que son espirituales hay que discernirlas espiritualmente. O sea, las cosas que son de Dios no se pueden interpretar humanamente. Hay muchos que han querido sacar comentarios de libros de la Biblia, y hay personas que no conocen a Dios y quisieran, y lo han hecho, pero no es lo mismo. No es lo mismo hablar de la Biblia, entender la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo, que entender la Biblia de una manera humana. Una vez hablaba con un amigo y me decía que él se había puesto a leer la Biblia y se asustó, porque cómo Dios va a permitir que en la esclavitud, el ojo por ojo, y Dios va a permitir ciertas cosas que en verdad Dios las permitió, pero fue en una situación y en un mundo en donde había mucha violencia. El hombre era muy terrible, hermano, muy sanguinario. Entonces Dios permitió, porque era la condición de los hombres de ese entonces. El único grupo, el único pueblo, por decir así, a quien Dios le da una demanda, le pide una demanda total de entrega y de consagración, es la iglesia.
Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo, pero a través de esa ley Dios nos exige mucho, inclusive hasta las intenciones del corazón. Dios nos está observando qué es lo que nosotros le deseamos a nuestro prójimo. Usted puede hablar con una persona, usted puede hablar con un compañero de trabajo, una amiga, y usted no sabe lo que ella piensa de usted. Y de repente la persona le puede saludar muy bien, pero en su corazón hay un odio hacia usted. Y hay gente que saluda y te sonríe, pero por dentro está diciendo: ¿cómo no te mueres? Que te atropelle un carro. Pero eso lo ve Dios. Usted no lo ve, eso lo ve y lo conoce el Señor. Lo oculto, lo que está escondido. Dios tiene, hermano, gloria a Dios, una radiografía de todos nosotros, desde lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y no solo de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de las intenciones del corazón. Y eso es mucho más exigente. Entonces las demandas de Dios, por ejemplo, nosotros vamos a ver una cosa, estamos en el siglo XXI. Se supone que la gente dice: estamos en un avance tecnológico, y hay una gran cantidad de corrupción y depravación. Pero sin embargo la Biblia es una sola, y la Biblia nos dice que el que está casado tiene que vivir solamente con su esposa. Porque alguien podría decir: pero estamos modernizándolo, está avanzando todo, hay que soltar también, hay que dar rienda suelta para que los hombres puedan tener 2 mujeres. Y para algunas cosas que se pueden aligerar, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que al contrario, hermano, el adulterio trae maldición. Por eso algunos nos ven a nosotros y nos ven como si fuéramos de otro planeta. Nos ven a nosotros, ven a un creyente bíblico, un creyente que lee la palabra y que vive la palabra, y hay personas que piensan que somos de otro planeta, somos de Marte, somos de Saturno, somos de otro mundo. Porque lo normal es el adulterio, la fornicación, la borrachera, las malas palabras, la gente tomando su cervecita y vino y todo tipo de licor. Nosotros no tomamos ningún tipo de licor. Entonces nos ven raros, ¿no? ¿Cómo no vas a tomar licor? ¿Cómo no vas a ir a una fiesta? ¿Cómo no vas a fumarte un cigarrito? Y algunos dirán: ¿y cómo no? ¿Pero por qué no puedes salir con otra mujer que no sea tu esposa? Algunos dicen: tienes que relajarte, tienes que tomar aire. Como que el estar con la esposa es un cautiverio, como si el estar con la esposa fuera algo terrible. Bendito sea el Señor. Esa es la obra del diablo, hermano, que distorsiona todo, que cambia todo para que los hombres se perviertan y se corrompan. Y la Biblia dice algo tremendo que a mí me gusta bastante. Dice: el que es santo, santifíquese más. Y el que se corrompe, el corrompido, pues corrómpase más. Gloria al Señor. Nosotros nunca vamos a poner una pistola a la persona, o vamos a obligarla y vamos a decirle: tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar el adulterio, si no te mato. Tienes que dejar la homosexualidad, si no te mato. Nosotros nunca mataríamos a un homosexual, ni a una prostituta, ni a una lesbiana, porque Cristo no vino a destruir, y Cristo vino a cambiar y a transformar. Alabado sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. El Espíritu de Cristo, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Es el amor, la misericordia, la compasión. Maravilloso el Señor. Cuando le trajeron a Cristo una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, ellos esperaban que Cristo dictaminara, ¿no? Si Cristo era y tenía el espíritu de los fariseos, Cristo definitivamente hubiera dicho: mátenla, para cumplirse la ley, y se cumplía la ley. Pero por encima de la ley está el amor y la misericordia. Bendito sea el Señor. Y eso nos dice que hay ocasiones, hermano, en la Biblia que Dios ha permitido ciertas cosas. No el adulterio, no la fornicación. Por ejemplo, Dios permitió que David y sus soldados, cuando escapaban de Saúl,
cuando llegaron al templo, ellos pudieran comer de los panes de la proposición. La ley era estricta, nadie podía comer de esos panes, solamente los sacerdotes o la familia sacerdotal. Pero David, que no era sacerdote, y Cristo lo dice, ¿no? Y también los que estaban con él, que eran soldados, comieron un pan santo. Dios lo permitió. El sacerdote lo permitió y Dios no lo mató, ni mató a David, ni le vino una intoxicación por haber comido un pan santo, sino que Dios es un Dios de misericordia, hermano. Maravilloso el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Maravilloso el Señor. Dice la palabra de Dios, aquí el apóstol San Pablo, dice teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Ministerio significa servicio, servir a Dios, servir a la iglesia, servir a las cosas de Dios. Pablo tenía un ministerio, claro. Todo hombre de Dios que está trabajando en la obra tiene un llamado. Nadie puede tener un ministerio si no tiene un llamado de parte de Dios. Usted puede ver la diferencia entre aquellos que empiezan un ministerio o empiezan a trabajar para el Señor, luego se desalientan, se desaniman, luego no quieren seguir adelante, por cualquier obstáculo renuncian, entonces decimos no tiene ministerio. O está a cargo de una iglesia o alguna responsabilidad en la obra y no la hace bien, la obra no prospera, todo lo que se le pone en su mano no avanza, no prospera, entonces no tiene un llamado. Cuando hay un llamado, hay un ministerio, hermano. El ministerio no se compra, el ministerio no se adquiere por estudiar teología, por ir a una capacitación en los mejores seminarios teológicos del mundo. Eso no da un ministerio, el ministerio lo da el Señor. Cuando Dios ve entrega, cuando Dios ve una búsqueda, cuando ve que el creyente ama a Dios con todo su corazón, ama las almas, hermano, se desvela orando por las almas, siente pasión por las almas perdidas, entonces Dios le da una comisión, Dios le da un ministerio. El ministerio nosotros no lo podemos fabricar. Gloria al Señor. Hay gente que se equivoca y muchas veces las mismas personas, desde su propio criterio o su propio punto de vista, levantan a personas como si fueran llamados por Dios. Y uno se puede equivocar, pero Dios no se equivoca, hermano. Lo cierto es que Pablo sí tenía un ministerio. Pablo era un hombre extraordinario. Un hombre extraordinario no porque él era muy capaz, sino por lo que Dios había hecho en él. Todo lo que tenemos lo recibimos del Señor, hermano. Y Pablo dice, gloria a Dios, que teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, Pablo reconocía que era por la gracia de Dios y que era una bendición extraordinaria. Era además un privilegio. Servir a Dios, predicar el Evangelio, es un privilegio, hermano. Yo le digo, hasta ser diácono de la iglesia, ser directivo, trabajar en la obra, en alguna responsabilidad, es un privilegio muy grande. Yo no sé si alguno no lo valora y alguno piensa que yo soy diácono, ya eso me falta poco para ser pastor. Tú no te vas a hacer pastor a ti mismo, tú no te puedes fabricar. Dios es el que te forma, Dios es el que te labra, Dios te moldea, Dios te capacita. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso tenemos en la Biblia tantas enseñanzas de ministerios, de hombres que fueron utilizados por Dios, hombres como Abraham, por ejemplo, que aunque Abraham no llegó a ser sacerdote, pero Abraham tuvo una misión, hermano. Dios le encomendó a una misión, y Abraham siendo medio pagano, porque Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un pueblo donde había mucha idolatría. Y Abraham empezó a sentir la voz del Señor. Qué lindo es sentir la voz de Dios. Tú puedes estar en un ambiente de pecado, tú puedes estar en un ambiente de mucha delincuencia, de mucha inmoralidad, porque no te enseñaron, no te hablaron de Dios, te criaste en ese ambiente,
pero Dios en medio de ese ambiente, Dios te va a hablar. Y si tú eres sensible a la voz de Dios y tú aceptas la palabra del Señor, entonces, hermano, gloria a Dios, Dios empezará a hacer cosas lindas en tu vida. A nosotros Dios nos ha sacado de diferentes lugares, algunos de la droga, a otros del alcohol, a otros de la delincuencia, a otros, hermano, de prácticas de homosexualidad, algunas hermanas que estaban en la prostitución, en diferentes lugares terribles, inmundos, pero fueron sensibles a la voz de Dios, recibieron la palabra, Dios llegó a su corazón, de una u otra manera escucharon la palabra, fueron dóciles, sensibles y dijeron, bueno, no importa, yo soy pecador, Señor, pero perdóname, cámbiame, transfórmame, y empezaron a venir a la iglesia. No, hay personas que han cambiado y uno cambia de la noche a la mañana. Hace una semana estaba drogándose, tirado en el piso, borracho. Una persona, hermano, desechada por la sociedad, pero hubo un cambio en esos días. A la siguiente semana está bien lavadito, bien peinadito, escuchando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Mire, esa persona, porque yo le digo, los que están acá, ¿cuándo nosotros nos hemos imaginado estar en un culto, estar en la iglesia? ¿Cuándo nosotros hubiéramos pensado, si nos hablaban de ir a la iglesia y algunos le decían, vamos a la iglesia, no, oye, ¿qué voy a hacer con los hermanos? Como diciendo, yo tengo cosas más importantes que hacer. Eso es lo que la gente piensa. Están robando, están en la delincuencia, son vagos, hay quienes son vagos. Y uno le dice, vamos a la iglesia, no, estoy ocupado, tengo que hacer. Y son vagos, no hacen nada. Duermen hasta el mediodía y cuando necesitan plata salen a robar y en la noche se ponen a fumar el trago, la cerveza, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína, los amigos, las perversiones. Están ocupados, dicen, no pueden ir a la iglesia porque tienen una obra demoníaca que no les permite. Ellos piensan que venir a la iglesia es algo aburrido. Ellos piensan que venir a la iglesia, ¿qué voy a estar ahí yo sentado, escuchando todas las noches? Hay gente que hasta habla despectivamente y dice, yo voy a perder mi tiempo, yo tengo cosas más importantes que hacer. Gloria al Señor. Claro, Dios conoce que muchos lo dicen por ignorancia y tal vez muchos de nosotros lo hemos dicho y hemos hablado así y nos han invitado y a veces le hemos dicho, sí, voy a ir, pero por dentro, ¿qué voy a ir yo a esa iglesia? ¿Qué voy a ir yo a perder mi tiempo? Pero cuando Dios llegó a nuestra vida, hermano, y cuando Dios nos cambió y nos transformó, entonces ahí sentimos un gozo en estar en la casa del Señor. Nos sentimos bien. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Porque a Dios le agrada, mire, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Cuando usted hace cosas que agradan a Dios, todo le sale bien. Entonces, a Dios le agrada que usted de las 24 horas del día le dedique un tiempo para Él. Eso le agrada al Señor. Y el que usted esté en la iglesia, ¿usted qué le está queriendo decir al Señor? Está queriendo decir, Señor, me importa tu palabra, me importan tu negocio, tus asuntos. Quiero acercarme a ti, quiero que me bendigas. Todos venimos aquí por una bendición. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y no venimos a la iglesia porque antes veníamos a la iglesia cuando teníamos problemas. Porque hay algunos que vienen a la iglesia ya cuando ya no dan más, cuando están quebrados económicamente, o están desahuciados, o están con problemas en su hogar tan terribles, que ya quieren buscar donde sea, ¿no? Quieren buscar los brujos, los hechiceros, donde sea, donde resuelvan el problema, ahí va. Y algunos dicen, anda a la iglesia, sí, voy a la iglesia para que le resuelvan el problema. Pero nosotros no venimos para que nos resuelvan el problema. Dios ya nos resolvió el problema. Venimos para llenarnos de Dios. Sabemos que la bendición está en darle tiempo a Dios, en buscar a Dios. Y esa es la diferencia. Entonces, cuando uno tiene esa actitud y lo demuestra,
todo nos va bien. Nos sentimos bien. Dios nos da su aprobación. Venimos al culto y regresamos contentos, renovados. Dígame, ¿quién regresa de un culto? ¿Quién regresa de un culto triste, cabizbajo? Nadie. Todos los que vienen al culto, aunque sean inconversos. Yo he conocido muchas personas que han venido al culto, han venido desanimados, desalentados, con la moral en el piso, y cómo han regresado a su casa. Ellos me han dicho, un amigo vino acá, que estaba candidateando, que era un amigo de años, un empresario, y él, un día yo lo invité y vino, y cuando yo salí, lo acompañé hasta el carro, él me dice, mira, me dice, esta semana me he sentido bien deprimido, esta semana me he sentido mal, en verdad, me sentía con la moral baja, pero qué bien, me dice, esas palabras, esa prédica, ese mensaje, me ha levantado la moral, me siento bien. Gloria al Señor. Me decía, me siento tranquilo. Hay personas que vienen perturbadas y se van de acá tranquilos, hermano. Se van con una paz. Gloria al Señor. He conocido personas que han venido acá, como una mujer que vino a la iglesia, vino acá. Ella no dormía, creo que 2 años o 3 años que no dormía. Hay personas que tienen ese problema de insomnio, un insomnio crónico, que ya según los médicos es un caso psiquiátrico, ¿no? Nosotros entendemos que eso más que psiquiátrico es espiritual. Y cuando se oró por esa mujer, en un culto vino, se oró, gloria al Señor, regresó a su casa y dice que durmió como una niña, hermano. Mire, cuando esa mujer vino, parecía un muerto viviente. Porque cuando una persona duerme se demacra, los ojos se le ponen hundidos, los nervios se le ponen de punta, se altera el sistema nervioso. Y cuando esa mujer vino y sintió la bendición de Dios, empezó a venir, y de repente ya empezó a vivir una vida normal. Hay quienes han venido esclavos de un vicio acá también. Hay personas que han venido con SIDA y Dios los ha libertado, hermano. Otros han venido con su hogar destruido y Dios empezó a hacer cosas tan lindas que ya empiezan a venir con su pareja. A veces el esposo no quiere saber nada de la mujer, o la mujer nada del marido. El marido viene a la casa de Dios y luego Dios toca a la mujer, porque por uno empieza la bendición. Yo siempre le digo a la persona, me dice, mi hogar está destruido, es un caos, es horrible, mis hijos no me obedecen, todo es un infierno en mi hogar. Le digo, empiece por usted. La persona viene y como que nosotros no vamos a resolver el problema de ningún hogar. Yo no voy a resolver el problema de ninguna casa. ¿Quién es el que tiene que pelear? Alguien de ese hogar. Por alguien viene la bendición. A veces la bendición ha venido por un niño que viene a la escuela dominical, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Los niños que vienen a la escuela dominical, ¿qué es la escuela dominical? La escuela dominical son clases que se dan a los niños el día domingo, por eso se dice escuela dominical. Los padres vienen al culto, vienen al servicio y a los niños los llevamos según las edades y les enseñamos principios, verdades bíblicas. Los niños entran a un ambiente diferente, empiezan a cantar canciones de la Biblia, de fe, de esperanza. Se les enseña valores, principios, se les enseña que no deben mentir, que no deben engañar a sus padres, se les enseña que tienen que ser honestos, que tienen que tener buenos sentimientos. Entonces los niños captan y los niños entienden, cantan coritos, que son cánticos de la Biblia, de fe, de esperanza. Hay niños que han llegado a su casa y se han puesto a cantar, y los demonios que había en su casa, porque hay demonios que se meten a los hogares por tanto pleito, hermano, por droga, por borrachera, por adulterio, que hay en tantos hogares, están llenos de adulterio, fornicación, droga, violaciones, lo que se hace en los hogares. Practican la ouija, practican el espiritismo, práctica de homosexualidad. Alabado sea el Señor.
en hogar, entonces el hogar se llena de demonios.